Señor, a comprender estas cosas, porque sabemos que sin tu iluminación esto no es posible. Por eso te imploramos que tú abras nuestros corazones y lo prepares para inquirir en tu ley. Pero lo rogamos en el nombre de Jesús, suplicando tu bendición para todos los presentes y también para aquellos que nos siguen a través del internet. Humildemente te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, como ustedes saben, desde la semana pasada comenzamos a hablar acerca de la doctrina de la salvación y estuvimos viendo de que el hombre está totalmente depravado en delitos y en pecado. Al estudiar la depravación comprobamos esta gran verdad. Y el hecho de que el hombre natural está totalmente depravado, muerto en delito y pecado, perdido e incapacitado para iniciar una respuesta para con Dios con el fin de ser salvo por sí mismo, nos lleva a la siguiente conclusión, y es que por causa del pecado el hombre necesita ser salvado. El hombre necesita un salvador, alguien que infunda vida en su alma muerta y le rescate de esa condición tan terrible. Si el hombre en su condición natural está totalmente muerto por causa del pecado, incapacitado para salvarse, entonces, hermano, ¿usted nunca se ha preguntado cómo es que hay gente salva? ¿Cómo es que hay gente salvándose? ¿Cómo de hecho es que yo fui hecho salvo? Y es importante que nosotros como creyentes examinemos lo que la Biblia dice, porque da respuesta a estas interrogantes, porque nosotros no podemos vivir ignorando cómo fuimos salvos. Porque cuando nosotros comprendemos de la manera en que Dios obró, vamos a darnos cuenta que Dios es grande, Dios es extraordinario y por tanto no podemos hacer otra cosa que honrarle, servirle y vivir para Él. Al estudiar la palabra de Dios descubrimos que hay gente salvándose, hay gente viniendo a los pies del Señor al mirar a nuestro alrededor. Y la gente se está salvando y hay gente salvándose por las acciones soberanas de Dios al obrar en gracia para con nosotros. Y no por las obras nuestras. Pues es bien sabido que el hombre es salvo por gracia y no por obra. Hoy vamos a estudiar una de esas acciones divinas. Esas acciones de gracia en favor nuestro para salvación y sus características. Y estoy hablando acerca de la elección incondicional de Dios. Y antes de continuar, es menester explicar el significado de la palabra elección y de la palabra incondicional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de elección y cuando hablamos de incondicional? Y esto es importante hacerlo para saber ubicarnos correctamente en lo que enseña la Biblia. En primer lugar, elección, dice el diccionario que es la acción de elegir. Y elegir significa seleccionar o elegir una persona o cosa para un fin. Elegir o seleccionar una persona o cosa para un fin determinado. Y por incondicional, el diccionario define la palabra como algo que es absoluto y no admite limitaciones ni condiciones. Entonces, amados hermanos, al aplicar estos significados a las enseñanzas bíblicas que estamos por examinar, podemos definir desde el punto de vista bíblico a la elección incondicional como la acción selectiva de Dios antes de la fundación del mundo de algunas personas para salvación, como un acto soberano de Él, en el cual no admite limitaciones ni condiciones por parte de la persona elegida para salvación. Una vez definido el concepto, entonces estamos listos para examinar las características de la elección realizada por Dios antes de los tiempos de algunas personas para salvación. De hecho, la elección hecha
de tu persona para salvación. Porque si tú estás aquí, si tú has rendido tu corazón a Cristo, si has creído en Él, es porque Dios en su amor y en su misericordia y en su voluntad decidió salvarte. Y lo primero que vemos a la luz de la Biblia es que la elección es el decreto eterno y soberano de Dios. ¿Y qué es un decreto? ¿Qué entendemos por soberano? Bueno, decreto es la resolución o decisión que toma una persona o un organismo con autoridad para ello, o sea, para decretar, para dictar, para mandar. En este caso, hablamos de Dios. Y por soberano significa que se gobierna a sí mismo, sin estar sometido políticamente a otro, que tiene el máximo poder y autoridad sobre algo. Entonces piensen esto: resolución de decisión que toma una persona, y soberanía es que gobierna a sí mismo sin estar sometido políticamente a otro y que tiene el máximo poder y autoridad sobre algo. Entonces, decreto soberano de Dios es la resolución o decisión tomada por el soberano Dios, el cual, no siendo gobernado por nadie sino por sí mismo, ni condicionado por nada o nadie, decreta la salvación de aquellos que Él eligió salvar. Vamos a examinar la evidencia bíblica, porque estos conceptos no surgen de la creatividad del hombre, estos conceptos surgen de la palabra de Dios. Esto es lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 1, versículos del 4 al 5. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y dice el texto con mucha claridad: según el puro afecto de su voluntad. Tomando en cuenta que Efesios 1 enseña que la carta va dirigida a cristianos, o sea, a gente ya salva, al leer esta porción de la epístola de Pablo, nosotros debemos considerar lo que nos enseña también a nosotros. Es decir, que Dios nos escogió, según el verso 4, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que dice con toda claridad la palabra de Dios, y que es innegable y que no podemos refutar, porque ahí está. La Biblia enseña que el que escoge es... ¿Por ahí pasó alguien en moto o fueron ideas mías? Sí, alguien pasó por ahí. Ve a ver, Ismael, por favor. Es cada locura. La Biblia enseña con claridad que el que escoge es quien, mis hermanos. Dejen para acá. Están como los niños. El que escoge quién es, mis hermanos, es Dios. Lo dice ahí: el que escoge es Dios, no es el hombre. Y esto es interesante porque muchas veces nosotros pensamos que para salvación nosotros escogimos a Dios, pero la realidad es completamente otra. Dios nos escogió a nosotros. La elección es una acción de Dios, y es una acción de Dios porque es una prerrogativa de Él. Nada ni nadie lo condiciona, lo puede aconsejar porque Él es autosuficiente, ni puede frustrar sus decisiones porque Él es el todopoderoso Dios. De hecho, la gran realidad es que cuando vamos a la Biblia, vemos que Génesis 1.1 enseña que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero antes de ese comienzo, antes de ese principio, solo era ¿quién? Dios, solo estaba Dios. Nosotros somos el resultado de su creación y no al revés. Por tanto, el único que escoge y puede escoger quién es Dios, porque es soberano de todo lo existente. La Biblia también enseña en ese versículo número 4, y ustedes lo tienen ahí en la pizarra y pueden comprobarlo, que los escogidos son los creyentes. Los escogidos somos el resultado entonces de la obra de Dios, y no viceversa. Somos el resultado de la obra de Dios. La elección, también enseña este versículo de la Biblia, fue en una persona. Fue en la persona de Jesucristo, porque Cristo es el Cordero de Dios que expía la culpa por el pecado de los escogidos por Dios. Además de ello, por este versículo también vemos
que la elección de los creyentes ocurrió en un momento determinado. Y ese momento no fue en el presente cuando la persona creyó en Jesucristo como Señor y Salvador. Enseñar eso es enseñar en contra de lo que establece la palabra de Dios, porque con toda claridad dice la Biblia que Dios nos escogió en Él y que esa elección ocurrió antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Eso es una evidencia, hermano, de la incondicionalidad de la elección soberana de Dios. Porque al ser antes de la fundación del mundo significa que no está condicionada por las obras de los hombres. O sea, no puedo decir Dios me escogió porque yo fui bueno, Dios me escogió porque yo hice aquello, esto y lo otro, porque lo cierto es que si ocurrió antes de la fundación del mundo, yo todavía no había nacido. Yo no existía, no había hecho nada bueno ni nada malo como para que Dios decidiera escogerme o no. Por tanto, la elección de Dios es incondicional. Al ocurrir la elección antes de la fundación del mundo, eso significa que el hombre no es otra cosa que el resultado de lo que Dios hizo. Dios nos eligió además con un propósito bien definido. Y ojo, porque si usted está aquí es porque Dios lo escogió. Y si Dios lo escogió es para que usted sea esto que dice la Biblia. Para que fuésemos ¿qué? Santos, apartados del mundo para Él. Ahora, ¿a quiénes se le llama santos en la Biblia, mis amados hermanos? Porque aquí no está hablando que Dios nos escogió para que una iglesia nos canonizara y fuéramos San Freddy, San Héctor, Santa Irene, ni nada de esto, Eso no son prácticas bíblicas, sino para que fuéramos apartados para Él. ¿Y a quién se le llama santo? Se le llama santo a los miembros de la iglesia, se le llama santo a los cristianos. ¿Cuál es el requisito indispensable, hermanos, para ser miembro de la iglesia? ¿Cuál es el requisito indispensable para unirnos a la iglesia de Cristo? Es ser un creyente en Jesús, es haber sido bautizado, ¿verdad? Por tanto, al ser creyente, pues somos salvos. Y al ser creyentes salvos somos insertados en la iglesia. Y al ser creyentes y salvados nos convertimos en santos. Y estos son los santos de los que habla Apocalipsis 19, versículo 8. Y vamos a leerlo para que usted vea que cuando se habla de santos se refiere a nosotros los creyentes. Dice, y a ella se le ha concedido, hablando de la iglesia, que se vista ¿de qué? De lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas ¿de quiénes? De los santos, de los creyentes, ¿verdad? Entonces, son estos santos los que están vestidos de lino fino y resplandeciente a la venida del Señor para estar siempre con Él. En este pasaje se define a los salvos que son revestidos como santos. Y esto por poner solo un ejemplo de tantos pasajes que hay en la Biblia donde se refiere a los creyentes como personas santas. Entonces, Efesios, amados hermanos, al hablar del acto electivo de Dios antes de la fundación del mundo de alguno de entre toda la humanidad para ser santo, está más que claro que está haciendo ilación a la condición de salvos de los elegidos. Entonces, Dios es el que elige al creyente para salvación y no al revés. Los creyentes son el resultado de la obra soberana y electiva de Dios. Luego en el versículo número 5 él dice, en amor nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos. ¿Y cómo lo hizo? ¿En qué? En amor. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y vuelve a repetir esto, según el puro afecto de su voluntad. La elección de los creyentes realizada por Dios antes de la fundación del mundo fue en amor. Ahora la pregunta que surge es, ¿cuál amor? ¿Cuál amor? Amados hermanos, es el amor manifestado en la persona de Jesucristo. ¿Recuerda usted lo que dice Juan 3:16?
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea que el sacrificio de Cristo en la cruz es la manifestación del amor de Dios. A ese amor se refiere cuando habla. Y este texto y esta enseñanza está en perfecta armonía con lo que Pablo también le enseña a los romanos en el capítulo 5, versículo 8, cuando dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al final del versículo 5 de Efesios 1, la Biblia enseña en qué se basó la elección hecha por Dios antes de la fundación del mundo para que algunos fueran salvos, santos, adoptados como hijos de Dios. Y dice con toda claridad que todo esto fue según el puro afecto ¿de qué? De su voluntad. Porque a Dios le plugo hacerlo. Porque dígame, ¿quién de nosotros puede condicionar a Dios? ¿Quién de nosotros puede decir a Dios, no lo hagas o hazlo? ¿Quién? Dios es soberano. Dios es Señor de todo lo existente. Nadie le puede ordenar absolutamente nada. Por eso el apóstol Pablo enseña con tanta claridad de que la elección fue un acto soberano de Él. No puede decirse que fue por mis méritos, porque yo como pecador no buscaba, no hacía lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Y esto está muy claro, dice literalmente que fue según el puro afecto de su voluntad. Me gusta mucho como lo traducía la Biblia en español del año 1569, conocida como la Biblia del Oso. Y me gusta mucho. De hecho, de aquí es que surge después nuestra Reina Valera, las distintas revisiones. Pero me gusta como dice este versículo, esa versión. Dice, y vuelvo y aclaro lo que dije la semana pasada. Estos no son errores ortográficos, es el castellano antiguo, es la forma que se escribía en el 1569. Y algunos de ustedes dirán, bueno, pero qué atraso. Bueno, en aquel tiempo era lo más moderno que había. Y mira lo que dice: el cual nos señaló antes, nos señaló este. Y ese señalado, ¿quién es? Usted y yo, los creyentes. Para ser adoptados hijos por Jesús el Cristo, en sí mismo. Mira cómo dice, en sí mismo, en Dios, no en otro, en Él. Y mire, esta es la parte a la que yo quiero que usted medite. Por el buen querer de su voluntad. Me gusta más cómo está traducido aquí. Por el buen querer de su voluntad. ¿Por qué? Por el buen querer. Oiga, más claro, ni el agua. Y es increíble cómo hay tanta gente que niegan estas verdades. Si fue por el buen querer de su voluntad, hermano, eso significa que no había nada en el hombre que pudiera condicionar a Dios para que éste le eligiera para salvación. Y esa acción de no poder condicionar a Dios no es otra cosa de lo que estamos hablando. Eso es elección incondicional. Lo anteriormente expuesto por Pablo en Efesios 1, del 4 al 5, es luego confirmado en el versículo 11. Miren cómo dice en el versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia. Tuvimos, ¿quiénes? Creyentes, ¿verdad? ¿Qué es lo que he tenido? Herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Y vuelve a usar esta frase: según el designio de su voluntad. Todo esto fue según el designio de su. ¿Se da cuenta que nunca la Biblia habla de según las obras de los hombres? O según la fe de los hombres, o según las acciones de los hombres. No, es según el designio de la voluntad de ¿quién? De Dios. Según el designio de la voluntad de Dios. O sea que la herencia de los cristianos fue en Dios. Que los creyentes no han elegido nuestro destino, que los creyentes
no elegimos nuestro destino, sino que es Dios el que lo elige. Porque dice, habiendo sido predestinado. Porque fue Dios la persona que nos predestinó, quien trazó de antemano el camino por el que hoy transitamos. Usted y yo estamos aquí como resultado de la obra electiva y soberana de Dios. Y eso debe de hacernos pensar, mis hermanos, porque eso debe movernos a pensar de que Dios pudo no haberlo hecho. Y hubiera sido justo si no lo hubiera hecho, porque lo cierto es que ningún hombre, Dios no es deudor a ningún hombre, por cuanto todo hombre es pecador ante su presencia y ante su persona. Este destino elegido por Dios para nosotros, al elegirnos, lo hizo según el designio soberano de Dios, está ahí. O sea, según su pensamiento, plan, proyecto para su gloria, según el designio de su voluntad, no la nuestra, no la voluntad de nadie. Examinemos otro texto que enseña lo mismo y que ha sido mal interpretado por muchos. E increíblemente han usado este versículo que vamos a leer ahora para negar precisamente la elección incondicional de Dios y enseñar que el hombre no estaba totalmente muerto, sino que el hombre tenía algo de bondad y que Dios lo que hizo fue mirar desde el pasado al futuro y ver que como aquel y el otro iban a creer en el Evangelio, pues los eligió. Pero eso tiene un problema. El problema de eso radica en el hecho de que centra la atención en la decisión del hombre y en lo que hace el hombre, y no en la persona de Dios. Y este versículo no va en esa dirección. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y algunos dicen, ahí está, antes los conoció. Dios conoció que éste iba a creer y por eso lo eligió. Y oímos esto, pero amados hermanos, lea con cuidado el versículo. A los que antes conoció. La pregunta es, ¿qué es lo conocido de antemano? ¿La persona o sus acciones? Según ese versículo, a los que antes conoció. Lo conocido es la persona, no sus acciones. Lo conocido de antemano son las personas, no sus acciones. La Biblia dice a los que. Porque si fueran las acciones, hubiera dicho, Dios conoció las acciones o la fe de los que iban a creer y los predestinó para. Pero eso no es lo que está diciendo. Lo conocido por Dios fueron personas. Ahora, el texto original en griego dice proenno kai proerice. O sea, antes conoció y predestinó. Y esa es la traducción literal palabra por palabra. Y el texto apunta a acciones continuas de Dios. Y centra toda la atención en lo que Dios hace, no en lo que hace el hombre. Por tanto, el proceso de salvar es una acción de Dios. El proceso de conocer es una acción de Dios. Y lo conocido es el hombre. Primero, Dios es el que conoce. Después vemos que Dios es el que predestina en el verso 29 también. Luego a los que predestina, estos llaman el 30. Y a los que llama los justifica. Y a los que justifica, a estos glorifica. Ahora, si vamos al capítulo 8 de Romanos, versículo 28 al 30, porque tenemos que explicar muy bien este pasaje y usted va a entender por qué es que decimos que no tiene nada que ver con las acciones de los hombres. Dice Romanos 8:28, para leerlo en su contexto: sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, dice la Biblia. Y la palabra conocer, o prognosco, como ya dije, significa literalmente lo siguiente: saber de antemano. Significa prever, conocer, destinar. Eso es lo que significa esa palabra. Y el léxico griego del Nuevo Testamento define esta palabra de la siguiente manera: saber ya, conocer anticipadamente, escoger de antemano. Escuche, conocer significa escoger de antemano, previamente. Escoger desde un principio. No en el momento, sino desde un principio. ¿Y qué decía el otro texto? Antes de la fundación del mundo. Eso es lo que significa la palabra conocer. Ahora, vamos a ver otros versículos donde se usa la misma palabra y vamos a ver cómo se traduce de una manera diferente, arrojando luz a lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1, versículo 19 al 20, vuelvo a usar la palabra prognosco, la misma que se usa para decir conocer. Y mire cómo dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y yo quiero que preste especial atención a esta palabra: destinado. Esa palabra es prognosco. Es la misma que conocer en el libro de Romanos. Es la misma palabra en griego. Destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta cómo el sentido de la palabra no es de yo sé que este es, o yo sé que esto va a ocurrir, sino que el sentido es: yo seleccioné, yo destiné, yo determiné previamente. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se le llamaba al pueblo de Israel? ¿El pueblo qué? Escogido, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento se usa la palabra conocer como significado de elección. Vamos al libro de Amós, capítulo 3, versículo 2. Amós, capítulo 3, versículo 2. Preste especial atención. Mira lo que Dios le dice a Israel: a vosotros solamente he conocido. Si el significado de la palabra conocer fuera exclusivamente saber quién es la persona, yo tendría que afirmar que Dios no es omnisciente, porque solamente conoce a judíos. A los no judíos ni sabe quiénes son. Pero eso no es lo que dice ahí. Se traduce la palabra conocer para elegir, como sinónimo. A vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra. Por tanto, porque al único pueblo al que Dios había escogido, llamado para entrar en una relación con Él, eran los hebreos. Entonces, estos versículos arrojan luz de lo que dice Romano cuando dice: a lo que antes conoció. Entonces yo puedo decir: a los que antes destinó, a los que antes eligió, a los que de antemano. Ese es el verdadero significado de ese versículo. La palabra conocer puede ser usada como sinónimo de la palabra elegir, hermanos. Y cuando Pablo dice a los que antes conoció, está hablando de los que antes escogió. Y eso prueba la tesis que hemos venido sosteniendo, que la elección es un acto soberano de Dios, que la misma no está condicionada por las obras humanas, porque es un acto de gracia suya para con aquellos a quienes Él escogió. Somos el resultado de la gracia de Dios. De hecho, si fuera por mis obras, ya no sería gracia, dice la Biblia. La otra cosa que debemos ver, y vemos a la luz de la Biblia, es que la elección es necesaria debido a la caída y a la depravación total del hombre, como decíamos al principio. Esto refleja la gracia de Dios,
No el esfuerzo humano, porque ¿qué esfuerzo humano podíamos hacer para salvarnos? Díganme. ¿Qué esfuerzo humano estábamos haciendo? Ninguno. Y todo esfuerzo humano, dice el romano, a unos se hicieron inútiles. Pablo llega a ser incluso hasta más fuerte cuando dice, porque la mejor de nuestras obras es como trapos de inmundicia. ¿Sabe lo que es el trapo de inmundicia? El paño menstrual de la mujer. Es como eso. Lo mejor de nuestras obras es como eso. Vaya, qué comparación, fuerte. Pero mire, vamos a ver Romanos 9, del 8 al 13. Y vamos a ver que la elección refleja la gracia de Dios, no el esfuerzo humano. Y hablando de los hijos de Dios, hablando de los creyentes, Pablo dice lo siguiente. Esto es, y tengan esto muy en claro, porque en estos tiempos es muy popular decir que Dios trata de una manera para salvación con los judíos y de una manera diferente con los gentiles, y oímos todas estas teorías, pero cuidado, esto dice la Biblia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a ¿qué? A la elección permaneciese, no por las obras, sino por él. ¿Quién es el que llama? Dios. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amén, mas a Esaú aborrecí. Examinemos esto con cuidado. Pablo está hablando de quiénes son los verdaderos descendientes de Abraham, y lo está diciendo porque cuando él está predicando en Roma y predicaba a judíos, los judíos decían: yo no necesito a Jesús porque yo soy descendiente de Abraham, y por ser descendiente de Abraham ya yo soy salvo. Es como cuando hoy la gente dice: no, yo voy al cielo porque mi madre era católica, o era esto, aquello y lo otro. Como si se tratara de herencia sanguínea o terrenal. En otras palabras, ellos pensaban: por ser descendientes étnicos de Abraham, yo soy pueblo de Dios, soy salvo. Pero Pablo les está aclarando ahora: hey, espérate, la cosa no es así. Y es importante que los cristianos aprendamos esto, porque usted sea cristiano, sus hijos no lo son. Si su hijo no tiene una experiencia personal con Jesús como Señor y Salvador, no es salvo. No dé nunca esto por sentado, no cometa ese error. Los que están criando van a criar, o los que han criado y ahora están ayudando a los nietos. Pablo está hablando de quienes son los verdaderos descendientes de Abraham y declara que no son los descendientes carnales, hermano. El ser judío étnicamente hablando no les hace necesariamente partícipes de la promesa hecha por Dios a Abraham, pues la Biblia enseña que los hijos de Abraham son los que son engendrados según la promesa. Mira el versículo 8. No los que son hijos según la carne, ahí está, no según la etnia, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. En otras palabras, cuentan como verdaderos descendientes de Abraham, no los judíos por ser de sangre, sino toda aquella persona que creyó en Cristo Jesús como Señor y Salvador, sea judío o sea gentil. ¿Se da cuenta que no hay distinción? Judíos y gentiles tienen que ser salvos. ¿En quién? En Jesús. Entonces, esa idea de que Dios tiene un trato preferencial con Israel para salvación por ser descendiente de Abraham queda descartado aquí. Eso no es lo que enseña la Biblia.
Y note que dice en la promesa. La promesa hecha a Abraham. Ahora, hay que estudiar entonces la promesa. Si usted va a Génesis 12, verso 3, esto le dijo Dios a Abraham y va a dar respuesta a cuál es la promesa. Y la promesa era que uno de su simiente, o sea, un descendiente suyo en particular, no todo Israel, uno en particular, y sabemos que ese uno es Jesucristo, era el que lograría que las familias de la tierra fueran bendecidas. Dice Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es interesante que anterior a Abraham, de alguna manera, las mismas palabras Dios se las dijo a Eva, donde afirmaba que un descendiente suyo, uno de sus simientes, heriría a Satanás en la cabeza. En Génesis 3:15 encontramos esta cita. Las mismas palabras. Y hablando de todo esto, el Nuevo Testamento enseña al respecto. Si vamos a Gálatas 3:16 dice, ahora bien, y está hablando de lo ocurrido en Génesis 12:3 que leímos ahorita. Ahora bien, ¿a quién fueron hechas las promesas, hermanos? Según el versículo. A Abraham fueron hechas las promesas. Y mire cómo dice, y a su simiente. ¿Singular o plural? Su simiente. Singular. A su simiente. No dice, y el mismo Pablo aclara en el texto, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Y Pablo dice, la cual es Cristo. ¿Quién es la simiente prometida a Abraham que sería de bendición a toda la familia de la tierra? Cristo. Por tanto, solamente por medio de Cristo hay salvación. Solamente por medio de Cristo. No tiene nada que ver con ser descendiente judío o no. Ahora comparemos esto con Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién fue este hombre? Adán, ¿verdad? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y luego en el versículo 15, Romanos 5 dice, pero el don, hablando de la promesa, el don de vida, el don de salvación, dice, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Y quién es ese hombre? Jesucristo. Usted y yo fuimos salvos porque Dios en su misericordia nos eligió, nos trajo a Jesucristo, nos permitió comprender el Evangelio de Jesucristo, transformando nuestro corazón y dándonos vida eterna. Y esto no tiene nada que ver con ser descendiente judío o no. Cristo es la simiente prometida a Eva. Cristo es la simiente prometida a Abraham, en el cual la relación del hombre caído es restablecida y por ende la simiente en la cual son benditas gente de todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, salvadas y glorificadas para Dios, para traer honra y gloria a su nombre. De hecho, esta es la escena celestial de la que habla el libro del Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 7:9. Dice ahí, después de esto miré, y aquí una gran multitud. Y hablando de esa multitud, escuche bien, mire lo que dice. Nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Los redimidos son gente ¿de dónde? De todas las naciones. Y si fueron redimidos por la sangre de Cristo,
entonces se cumple la promesa hecha a Abraham de que en él son benditas las familias de la tierra. Y a esto sí dígale amén, hermano. Yo me imagino que cuando los judíos oyeron aquello les cayó un balde de agua encima. Toda la vida creen que porque mi abuelo fue, no tiene nada que ver con la sangre, con la etnia. Esa es la razón por la cual Pablo dice, y escucha esto, hermano, porque todo esto le va dando valor a nuestra condición de salvo. Porque a veces nos tomamos la vida cristiana muy a la ligera y muy liviana. Y mire cuán grandes cosas hizo Dios por nosotros, cuando en realidad no lo merecíamos. Esta es la razón por la cual Pablo dice que los verdaderos hijos de Abraham son los engendrados en la promesa y no por ser herederos de éste. Y esto concuerda con lo enseñado en el Evangelio. En Juan 1:12 dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y preste especial atención ahora, dice, los cuales no son engendrados de sangre. Yo no soy hijo de Dios porque Abraham era hijo de Dios y yo soy judío. Yo no soy hijo de Dios porque mi madre o mi padre eran cristianos. Porque los hijos de Dios no son engendrados de sangre. No es por herencia familiar. Ni de voluntad de carne. Qué interesante esto. No es tampoco por el deseo del hombre. Ni porque nadie me obligue a. Sino, y hace esta salvedad, de voluntad ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hechos hijos de Dios, y una vez más vuelvo a decir aquí, por voluntad de Dios. Somos el resultado de la voluntad de Dios. Bendito sea su nombre. Amén. ¿Se da cuenta de lo que usted es? ¿Se da cuenta de lo que usted es? Los hijos de Dios no son engendrados de sangre. Por eso la elección siempre ha sido en Cristo, hermano. Pablo, al hablar de la elección de los descendientes de Abraham para enseñar que no todos los hijos de Abraham son elegidos, les dice, la palabra de la promesa es esta, en el verso 9. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Y preste especial atención, porque ahora dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. No por las obras, sino por el que llama. ¿Qué vemos aquí? Que el propósito de Dios para con las personas, y es importante que usted examine el texto, no está condicionado por las acciones de la persona, sino por la voluntad de Dios, que es el que llama. Jacob y Saúl no habían aún nacido cuando Dios ya había amado a uno y aborrecido al otro. Y Romanos 9:3 enseña, como está escrito, Jacob amé a Esaú. Más abajo hay un texto que dice, en este mismo pasaje, no va a estar en la pizarra, pero dice, porque tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Jacob y Esaú no habían hecho ni bien ni mal cuando ya Dios había amado a uno y aborrecido a otro. De hecho, bíblicamente hablando, ni Jacob ni Esaú por causa del pecado hubieran podido hacer ni bien ni mal para obligar a Dios a elegirle. Porque lo cierto es que si Dios hubiera elegido a Jacob basándose en su obra, mirando la vida de Jacob nos damos cuenta que Jacob no era un santo. Mentiroso, embustero, engañador, aprovechado. Después cambia, ¿no? Pero además que tampoco hubiera podido, porque la Biblia dice que todo hombre es pecador. Jacob también lo era. Y la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Entonces el hecho de que Dios le amó fue un resultado de su voluntad, su misericordia y su bondad, de la misma manera que ocurre contigo y conmigo. La elección de Jacob fue un acto soberano de Dios, fue un acto de gracia. Pablo utiliza la historia de Jacob y Esaú en su relación con Dios, hermanos, para ilustrar nuestra realidad, porque lo ocurrido con ellos es lo mismo
que lo ocurrido con todos los creyentes es lo mismo que lo ocurrido contigo y conmigo. No merecíamos el favor de Dios, no merecíamos la salvación, merecíamos la muerte y la condenación, y sin embargo Dios aún así nos amó, mandó a su Hijo, quien se entregó por nosotros, aún siendo nosotros pecadores, y nos dio vida. Dígame si Él no es digno de alabanza por ello. Si usted es un creyente de Jesucristo y un verdadero salvo, se debe a que Dios desde antes que usted naciera, de hecho desde antes de la fundación del mundo, te eligió para salvación de manera incondicional, como un acto libre de su voluntad, como un acto de gracia. Por eso en su carta a los Efesios y a los Gálatas, Pablo dice en el capítulo 2, verso 8, por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie. Por eso en Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Específicamente centremos nuestra atención en los 10 mandamientos. ¿Quién de nosotros puede decir, bueno, voy a cambiar mi vida basándome en los 10 mandamientos? Supongamos que Dios fuera a juzgar tus obras a la luz de los 10 mandamientos. ¿Serías salvo? No. Honra solamente al Señor tu Dios. ¿Cuántas veces honramos a otro que no es a Dios? Dejamos a Dios y le damos más prioridad al deporte. Dejamos a Dios y le damos más prioridad al trabajo. Dejamos a Dios y le damos más importancia al dinero. Dejamos a Dios y nos vamos o nos íbamos tras este virgen, aquel santo, o aquel brujo, aquel chamán, o el primer idiota que se apareció por ahí diciendo que hay extraterrestres. Y vamos para allá. El otro día tuve que ir al hospital a visitar a alguien. Y cuando se abre el elevador, veo a un tipo, digo, esto será un demonio, será una persona, porque con un pantalón verde, bien ancho, y una camisa verde, un pantalón verde fosforescente y una camisa morada fosforescente, y un triángulo de este tamaño colgado en el cuello, con un ojo en el centro, y unas piedras verdes colgadas aquí, un moño para arriba, con unos aros dorados, las cejas tatuadas, un triángulo tatuado aquí en la cara, y semejante. Cuando me monto, me dice el hombre, me hace así, me dice, la luna tiene un mensaje para ti. Digo, no, la luna no tiene ningún mensaje para mí, porque la luna no habla, la luna es creación de Dios. Que tiene un mensaje para ti es Dios, por medio de mí. ¿Qué me quiere decir Dios? Que te arrepientas y te vuelvas al Señor tu Dios. Uno se encuentra con cada gente por ahí, y la gente se va dentro de ese tipo de gente loca. Nos reímos, pero es la realidad. Mira, les voy a contar una historia de algo que pasó. Teníamos una hermana en la iglesia allá nuestra en Cuba. Ella nos hizo la historia de que en una ocasión un hermano de ella que vivía en la parte oriental del país la visita allá en las villas, en la parte del centro, y da la coincidencia que habían carnavales. Los carnavales son unas fiestas populares que hay allá. Y que el hombre termina corriéndosele a la mujer con otra. Y se pasó más días de lo que tenía que pasarse. Y bueno, ella lo regañó, le dijo, aquí no te puedes quedar porque yo no voy a admitir eso en mi casa. Y voy a ver qué tú le vas a decir ahora a tu esposa cuando usted llegue allá. Y el hombre se quedó con aquello, que le voy a decir a mi esposa. Y hermano, el hombre se compró. ¿Ustedes han visto en las fiestas populares los muñecones esos que sacan para bailar? Sí. Ustedes pueden creer que el hombre se compró uno de esos. Y cuando se fue para Oriente le dice a la mujer, me demoré porque me encontré una diosa que hace milagros y mira, la traje para acá, para Oriente. La hermana no sabía que eso estaba pasando. Y poco tiempo después, cuando ella visita al hermano en la parte oriental, que ve aquel muñecón de carnaval puesto en un altar con vasos de agua y la gente dando consulta al muñecón, ella miró aquello y dijo, Dios mío, ¿y esta qué cosa es?
Porque es como dice el libro de Isaías, el hombre corta un árbol con un pedazo de trozo, hace un ídolo, con el otro se calienta en el fuego y hace la comida. Si fuéramos a ser juzgados por solamente el Señor tu Dios y por no te harás imágenes, ya estamos condenados. No robarás. Bueno, yo nunca he robado un banco, pero debiendo trabajar no trabajaste, estás robando tiempo. Siempre nos llevamos algo. No mentirás. ¿Quién puede decir yo nunca he dicho una mentira? Estamos condenados. Honra al padre y a la madre. ¿Cuántas veces no lo hemos deshonrado? Guarda el día del Señor. ¿Cuántas veces usamos el día del Señor para cualquier cosa? Menos para el Señor. No adulteres. No, pastor, ahí sí que no. Bueno, dice Jesús que si usted ve pasar una mujer y la codicia en su mente, cayó. Entonces, ¿qué tal? Levante la mano ahí el que no haga eso, porque después en su casa le van a meter una piñata. Mira, Felipe levantó la mano, ¿qué pasa ahí, Marita? Se da cuenta que por las obras de la ley no vamos a poder ser justificados. No matarás. Bueno, pastor, yo nunca he matado. Ve acá y el aborto. Pastor, yo nunca me he hecho un aborto. Pero ¿has acompañado a alguien para hacerlo? ¿O has consentido? ¿O te has quedado callado? Porque el pecado es también complacerse con lo que el otro hace. Pero resulta que el Nuevo Testamento dice que el que dice necio a su hermano es homicida. Como hemos matado, entonces nadie va a ser salvo. ¿Se da cuenta por qué cuando la gente dice yo no le he hecho mal a nadie, no le va a salvar? La elección implica tanto la salvación como la provisión de salvación, mi hermano. Dios en su soberanía determinó predestinar y llamar eficazmente, y así lo va a hacer. Mis queridos hermanos, dice claramente: a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. La Biblia es muy clara. Dios a los que conoció, eligió de antemano, además de elegirlos, o porque los eligió, los predestinó. Predestinó es la traducción de la palabra griega que significa predeterminar. En el sentido de esta palabra no es otro que el de determinar algo antes de tiempo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios decidió que tú estabas destinado para la salvación y para la gloria. Tú no estás aquí por casualidad. Eres el resultado de un propósito de Dios. Y eso significa que tu vida tiene valor para Dios. Amén. Fíjate, como hombre no valías nada. Pero ahora como creyente eres valioso para Dios. Porque eres el resultado de su gracia. Y fue obra de Él también. Romanos 8:30 dice: a los que predestinó, también llamó. A los que llamó, también justificó. A los que justificó, glorificó. Y fíjense que todo lo hizo Él. Eligió, llamó, predestinó, justificó. Somos el resultado de la obra plena de Él, porque nosotros ni podíamos buscar, ni podíamos responder, y muchísimo menos salvarnos a nosotros mismos. Por eso es que dice en el capítulo 3, verso 24, después de haber dicho: todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su favor inmerecido, mediante la redención, la liberación, que es en quién, que tú eres una persona que fue liberada por Jesucristo, gratuitamente y por su gracia, no por tus merecimientos. Porque lo cierto es que si hubiera sido por lo que tú mereces, Dios nunca te hubiera salvado, ni a ti ni a mí.
Porque la Biblia enseña con claridad que el alma que pecare, esa morirá. ¿Y qué habíamos hecho nosotros? Pecar, pecar y solo pecar. Dice la Biblia que es en Cristo. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso fue lo que hizo Dios. Aquí el hombre no pinta nada. Ahora todo eso es un acto de Dios en Cristo, porque Cristo es el justo y es el que justifica al que es de la fe suya, a los elegidos, a los predestinados, a los llamados. Y luego dice en el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. ¿A quién? Al que es de la fe de Jesús. Y todo esto se evidencia de que Dios es evidencia de que Dios es el que provee la salvación y los medios de la salvación. Por gracia, no por obras, porque el hombre no puede ser justificado por medio de las obras. Por eso en el verso 28 ahora va a decir, concluimos pues. Y es una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión a la que llega Pablo? Es a la misma conclusión que debemos llegar tú y yo como hijos de Dios al meditar en estas cosas. Que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es salvo por gracia por medio de la fe. Fe que de hecho es un don de Dios. Porque la gente dice, salió de mí la fe. No. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios, dijimos anteriormente. Es el resultado de ese Dios maravilloso que decidió intervenir en tu vida y en mi vida, quitando el corazón de piedra, el corazón muerto que teníamos por causa del pecado, avivándonos, dándonos vida, regenerándonos para que pudiéramos entender que estábamos perdidos, que necesitábamos un Salvador y que ese Salvador, que ese único Salvador es Cristo. Entonces esta obra de amor fue de Él. Y Él es el único que merece la gloria y la honra y la alabanza por los siglos. Y nadie más. Porque dice el profeta Ezequiel, le daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y de medio de su cuerpo, de su carne, y le daré un corazón de carne, un corazón vivo, producido por medio de la palabra. Luego en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír de la palabra. Todo eso armoniza con Efesios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no es de vosotros, es don de Dios. Y luego en Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó a esto también llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó a esto glorificó. ¿Cómo estamos para Dios? Glorificados. No solo salvos, sino también glorificados. Y de hecho Dios nos eligió para que le glorificáramos. Y termino. Mire cómo dice la Biblia del Oso en Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo graciosos así en el amado. No graciosos de chistosos, sino poseedores de gracia. Después de enseñar que en Cristo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de Dios, dice que en Él tuvimos herencia. Y dice que en Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Para qué nos salvó Dios? ¿Para que seamos para qué? Dígalo de nuevo, para que seamos para alabanza de su gloria.
pregunta para ti es, ¿te estás conduciendo de tal manera que como eres y lo que haces está trayendo alabanza y gloria a tu Dios? Al comprobar por la Biblia que los creyentes fuimos elegidos por una acción selectiva de Dios antes de la fundación del mundo, de algunos para salvar como un acto soberano de Él y de manera incondicional, no podemos hacer otra cosa entonces que vivir para aquello por lo cual Él hizo todo esto. Debemos vivir para honrarle y glorificarle. Vivir de tal manera que Dios sea honrado en nosotros y por nosotros en todas las cosas. Él merece la alabanza. Amén. Amén. Señor, gracias por esta mañana y la bendición de